Buenas noches, queridos oyentes, querida comunidad lectora, querida nochedumbre. Les damos la bienvenida a Elijo Leer, un programa de literatura y análisis. Si no me equivoco, hoy es el programa número 14. Estoy con mis compañeros Gonza. ¿Cómo andan? Y Benja. Hola, ¿cómo les va? Y Lucio hoy no vino. Está sufriendo en la casa, Lucio. Sí, estoy un poco decepcionada porque no nos felicitó por ayer, ¿viste? No, nada nos dijo. partidazo que jugó Boquita, pasamos Sí. a cuarto. Jugó él, debutó él. Sí. Y Lucio está en la casa viendo el partido de Racing, sufriendo porque creo que va perdiendo. Sí. Pero le mandamos un abrazo enorme. Enorme. Sí. Bueno, hoy Mejor. tenemos un programa increíble. Les recomendamos que nos sigan en Instagram, elijo.leer. Nos pueden mirar por Twitch, Vorterix-Bahía. Subimos todos los programas a Spotify, a YouTube. Tenemos entrevistas, reseñas, recomendaciones. Hoy tenemos una temática que va a estar siendo como el hilo conductor del programa. La temática de hoy es márgenes. Y vamos a tener dos entrevistas increíbles. Primero vamos a estar conversando con Eric Schirlo, poeta y fundador de la editorial autogestiva y 100% artesanal Barba de Abejas. Vamos a estar conversando con él en un ratito nada más. También traductor. También traductor, eso es muy importante, es una de las tareas más importantes creo que lleva a cabo en la editorial, porque lo que hace es que traduce textos inéditos capaz de poetas o de escritores conocidos como Burroughs y otros, pero él publica textos que no han sido publicados jamás ni traducidos. Y en el segundo bloque va a estar el poeta bahiense Sebastián Morfes, recientemente recuperado por la ciudad. Vivió mucho tiempo en Buenos Aires y el año pasado volvió a Bahía. Nos estuvimos cruzando en algunos eventos con él, en la residencia de poesía. El fin de semana, el viernes, estuvimos en Factor C también con él. Así que estamos muy, pero muy contentos de tenerlo acá en el estudio. Va a estar leyéndonos poemas suyos y vamos a estar entrevistándolo también. Bueno, no sé ustedes, pero yo tengo un hambre. Sí, ideal. Yo también. Además, esta es la hora ideal ¿Tienen, para hacer un llamadito. ¿Tienen idea? ¿Tengo ganas de comer algo diferente? ¿Dónde se puede pedir algo? Y el otro día probé unas fatay y unos, ¿cómo se llama esto? El kepi. Ese El me gusta kepi. mucho. Es comida árabe, ¿no? Sí, comida árabe de Suriana, comida árabe. Pueden encontrarlo en Perú 29. El kepi es trigo burgol, Ujú. relleno de nueces, cebolla, es al muy horno. Es espectacular. ¿Hasta qué hora está abierta la cocina? Hasta las 11 de la noche. Así que se pueden ir a pedir un shawarma, Sí, algo de un eso, kekubi, un sándwich. un baklava. El otro día Ayer fui vi que y hicieron alguien- baklava de crema. ¿Viste? Yo no lo sí. probé todavía. Es muy rico ese, Sí. delicioso. Y el otro que me diste la otra vez, uno de coco, estaba muy bueno también. ¿De El coco? namora de coco. Oh, sí. Y el Sí. mamul, me encanta. Ah, el amor a El lo probé el mamul otro de día, dátiles. estaba muy bueno. Sí, sí, Muy sí, bueno. es rico, es rico. Sí. Y si no, bueno, se pueden ir a tomar un café A Get. Get Coffee Dichter, Sí. que es Dichter, creo que es escritor o poeta en Sí. alemán, que tienen ahí unas cosas muy ricas cerca del Teatro Municipal. Súper buena atención, además, la gente es muy gentil, muy adorable la gente que atiende. Sí. Sí, También así están que- abiertos hasta las 8, los domingos están abiertos también todo el día, así que si el domingo por ahí se despiertan, no saben dónde ir a desayunar, dónde almorzar, Sí. si están solos, solas. Y me parece que le aporta a la ciudad un espacio literario hermoso, Sí. que es el café literario, en donde hay libros para leer, donde cada uno puede llevar. No hay música, por lo menos las veces que yo fui no había música. Yo cuando he ido está muy bien musicalizado el tema. Ah, ok. Música bajita, ambientada, gente Claro, que pone instrumental, pero jazz. predispone a la lectura. Sí, tal cual. Entonces me parece que es un espacio que Sí, sí. a veces el bahiense un poco envidia, a veces en Capital, no sé, Sí. eterna cadencia. Bueno, vayan a Además- Get Sí, y tal cual. lean algo mientras se toman un buen café. Además, como decís, es un café que tiene mucha identidad y es un café, en la ciudad hay muchos cafés nuevos que están buenísimos también, pero Get tiene una identidad propia particular que está vinculado con el mundo de los libros también y nada, es súper agradable, súper lindo, cómodo. Claro. Nadie tenés para leer, No la vas música a está escuchar bajita. reggaetón, no vas a tener una Es- pantalla con eso quería TN decir. prendido ahí, Tal cual. amargándote la mañana, Tal cual. no va a pasar eso. El otro día fui a un café al mediodía, el lugar hermoso, no lo voy a nombrar. Pip.
Estaba hermoso todo, café rico, una torta de ricota me pedí riquísima, pero estaba sonando... ¿Estaba ricota la torta? Estaba ricota. Estaba sonando, ponerle Chayanne a las Nah. 1:30. No da. No vengo más. Nada, estaba hermoso el lugar todo. Sacame esa música, poneme Sí. Billy Evans. Billy Evans, ¿viste? Exacto, Claro. Bill Evans, por favor. Bueno, vamos a estar en 10 minutos nada más conversando con Eric Schirlo. Vamos a ponernos un poco en tema. Él nació en La Plata en 1981. Es autor, editor, impresor, traductor y dirige la editorial artesanal Barba de Abejas desde el 2010. Los primeros libros se publicaron a partir del 2012. Tiene como una suerte de frasecita. Uy, ¿dónde está? Acá. Como una frase que es print or die, imprimir o morir, ¿no? Hay algunos de sus libros que resultan hasta como manifiestos. Hay uno en particular, este de acá, que es Moyotes y escribir, imprimir, publicar. ¿Qué les parece? Tengo algunas cosas marcadas. ¿Quieren que se las Sí, lea? Porque obvio. está muy buena y me parece que hasta podemos pensar algunas cosas para preguntarle a partir de esto. Dice, está separado como en herramienta, máquina, el futuro, partes que comprenden al libro, digamos. Y dice, el libro no tiene futuro, no al menos en los términos evangelizadores del mercado. Después dice, el libro es un dispositivo espacio-temporal de registro, memoria y reconstrucción. Después dice, el libro que escribimos, es decir, el texto que escribimos y editamos, y el libro que diseñamos y manufacturamos, es parte de nuestro interior, puesto ahora afuera, así visible, en principio para uno, pero también para otros, en comunidad. Me encantó. Yo creo que no solamente escribe bien estas reflexiones, sino que tiene una poesía hermosa. Nosotros hemos leído... yo leí un poco de Mamut, que está también publicado en Caleta Olivia. Sí. Pero tiene en Barba de Abeja también, que tiene un catálogo hermoso. Aprovechamos para comentarlo también. Tiene publicado, por ejemplo, Crónica de un paseo de Melville, Revelación de William Carlos Williams, Oficio de Gabriela Mistral. Tiene un catálogo realmente precioso, muy bien confeccionado. Mira, tiene también de Herzog, Sí. Caminar de Bisontes, Ese Cansar no de lo tengo. montaña. Yo tengo uno de él, que me regaló Juli, que está hermoso. ¿Viste lo que es? Es Sí. una preciosura. Que es de Son, poesía, tiene una son poesía todos re linda. aparte íntegramente artesanal, o sea, desde todo. Y está confeccionado libro por libro. También por eso atrás trae, digamos, el número de ejemplar. Ponele, dice, esta tirada consta de 50 ejemplares numerados. Yo tengo el 16. Entonces vos ya sabés que tenés algo único, ¿no? Después acá marqué algo con un corazón porque me pareció precioso. Dice, la publicación en tanto forma e instancia en que se accede al texto afecta el texto. La distribución de la publicación se vuelve, así, parte de la forma, de su forma. El objetivo de una pequeña imprenta personal o incluso una pequeña editorial es recrear una comunidad cuyo núcleo es la lectura y conversación alrededor de ciertos textos, libros y acontecimientos. Me parece muy tierno. Este librito para mí es como un manifiesto de la edición artesanal, de la impresión. Sus libros no tienen código ISBN, que es lo que permite, digamos, que los libros circulen por librerías comerciales. Me gustaría que le preguntemos por esa decisión de no vender en librerías comerciales. Sus libros se consiguen solamente en ferias, Claro. en las que, digamos, él las atiende. Lo he visto, doy o- fe porque yo lo vi en la FED atendiendo a él. Claro, o se las pedís por correo, digamos, Sí. pero no están en librerías comerciales. Estaría bueno preguntarle qué onda el libro digital. A ver qué opina. Ni sobre- hablar, tal Muy cual. buena pregunta. Tal cual. Sí, a mí me llama la atención también, que se lo quiero preguntar porque al mismo tiempo que él en su editorial publica de esta manera, él ha publicado en grandes grupos editoriales su poesía, bueno, su prosa también. Sí, tiene ensayos, creo que en Eterna Cadencia. En Eterna Cadencia tiene un libro que me resultó súper interesante, no lo leí, se llama M, Sí. y es sobre Melville, Sí. justamente, a quien, bueno, él ha publicado. Sí. Me parece también, antes de que lo entrevistemos, rescatar que esta editorial funciona, si no me equivoco, publica tiradas de 50 libros, como bien dijo Ju, pero 4 libros por año. Todos se confeccionan en el taller que tiene Eric en su propia casa,
en la cual él trabaja y además, bueno, todo el proceso, como bien dijiste, incluso viene con un hilito, ¿no? Que es el mismo que usa para coser. El hilo para coser. Estoy buscando acá el catálogo que tengo de este año, novedades, dice. Porque también una cosa importante, él fue el primero, digamos, creo, en publicar Ulises Carrión, que el otro día Mo Varela nos comentaba algo al respecto. Y ahora, de la editorial de Barba de Abejas, el catálogo nuevo tiene, por ejemplo, saca El artista de Francisco Vitar. Buen cuentista, Francisco Sí, Vitar. muy bueno. De Eric Shirlow, me encanta el título. ISBN, no gracias. Y otras notas antes de empezar una editorial. Así, ese es el título. Después, Print or Die, manual para la producción hogareña de libros y pequeñas publicaciones, porque también hay que decir que él es tallerista. Él da talleres de encuadernación artesanal. De hecho, yo en un momento, yo tengo una larga historia detrás de esta editorial, que siempre quise traerlo ahí a Eric, pero en un momento le escribí, creo que en plena pandemia, y fue medio complicado, pero para mí que tendríamos que gestionar que venga y nos dé una clase magistral de encuadernación artesanal y hacemos la editorial Elijo Leer, ¿qué les parece? Sí, buenísimo. Me encantaría. Sí. ¿Cómo se ven cosiendo? Maquetando. Cociendo un Yo par le de cocino. huevos te puedo Ustedes cocer, no cosas, sé, yo unas cocino. papas. Che, Yo saco fotos. Otra cuestión que me parece re importante a destacar es que Eric, como también comentamos, es traductor, traduce los textos y él dice que así acorta también el circuito de publicación. Son libros que no llegarían a publicarse porque justamente hay demasiados eslabones intermedios para publicarse en una gran editorial y él los acorta porque es el mismo traductor, el mismo editor, y así podemos ver a la luz textos como los que dijimos, de Melville, de Williams. Hace todo, el chabón hace todo, es como Todo. un carpintero. Y detrás también es un gran investigador. Él no se reconoce como tal. Pero, por ejemplo, esto de las rarezas que encuentra de Burroughs, de Melville, Claro. de toda esta gente es porque está remetido en esa literatura y encontró algo y Sí. esto no está en ningún lado y lo quiere compartir. Me gusta esa generosidad también, ¿no? Sí. De llevar lo que a él le generó interés. Este libro, Cuaderno de Ornitología, está buenísimo porque tiene la unidad temática aves y la primera parte del libro son poemas de Eric Shirlow, por ejemplo, el de la cita con el que comenzamos el programa es un poema de él, y la segunda mitad del libro son poemas de otros autores sobre aves que él tradujo. Entonces es interesantísimo, o sea, Claro. lo que debe haber convivido con estos pájaros. Sí. Sí, Y el trabajo de investigación, esto que vos decías, de buscar y también la formación como lectora que tiene atrás. Tal cual. quiero mencionar que el libro del cual hablamos, porque lo mostramos, pero la gente que no está en Twitch no sabe cuál es, se llama Cuaderno de Ornitología. De Caleta Olivia. Hace poquito, esto quería decir, que este año o el año pasado publicó su último libro en eterna cadencia que se llama La escritura aumentada. Sí, Que eso salió También. no hace mucho. muy Hace bastante interesante. poquito, sí. muy, muy interesante. La verdad yo no lo había leído, Cuaderno de Ornitología a mí me encantó. Llegué a algunos poemas también de Mamut que publica Caleta Olivia, que están disponibles en internet, así que si quieren ir a chusmear, por si no tienen mucha confianza con la poesía o con el autor, para que tengan ahí una probadita, es un excelente escritor también. Sí, es un muy buen autor, estaba pensando para entrar al mundo de la poesía. Sí, Para arrancar a leer poesía, por ahí no quieren leer pero no saben por dónde entrar. Bueno, Eric me parece que tiene libros que son muy a mí muy agradables a la lectura y te van a encontrar con un tipo que trabaja de una manera muy artesanal el lenguaje. me gusta que experimenta también, así como experimenta, digamos, con la edición y como, bueno, en su poesía también hay algo de, justamente medio de lo marginal o de lo que, marginal en el sentido de que va al margen, con el límite, ¿no? Y a veces lo pasa o a veces coquetea con ese límite. Y me parece súper seductor eso a la hora de leer. Bueno, de hecho eso, que sea 100% artesanal, que no se venda en las librerías, está bordeando los márgenes. Está completamente Exacto. al Y margen. a mí está en también el- me gusta eso de que uno se tenga que forzar por conseguir el libro, que no sea que, bueno, a ver, cómodo, voy a la librería de mi barrio, de la ciudad y lo compro, sino que tenés que moverte para conseguirlo, para adquirirlo. Me parece que eso también pone en juego el deseo, que es justamente lo que achata el mercado. Si nosotros tenemos a la disponibilidad 1 millón de libros, ¿qué importa un libro? Nada.
muy poco, porque es en relación a 1.000.000. Ahora, estas tiradas que son de 50, que no se venden en cualquier lado, cobran otro valor, justamente porque está puesto el deseo ahí también. Claro, ahora cuando entre Eric al Zoom, les voy a contar una anécdota familiar muy linda en torno a la editorial, que para mí eso es posible por esto, porque es difícil de conseguir, porque es único. A mí como librero me frustra un poco eso, porque como imagino. librero quiero encontrar todo, buscar todo, y cuando me viene a pedir algo trato de conseguirlo y sé que este es un imposible. Claro. Sé que es imposible. Pero bueno, es cuestión de, che, mirá, está acá. Andá a buscarlo, está acá. Claro, tenés que... Si te movés un poco, lo conseguís. Y andá, buscalo, sí. porque la verdad que vale la pena. También, ahora antes de que empecemos a conversar con Eric, quiero comentarles que tiene un Tumblr que usa como si fuese página web. Un Tumblr es como una suerte de blog de imágenes que comenzó a usarse hace mucho tiempo. La verdad es que es una aplicación que no sé si se utiliza tanto hoy en día, pero él la usa como página web, ¿no? Eso me gusta que no entre también en esa cuestión capitalista de comprar un dominio web, claro, ¿viste? Y lo maneja él, es su blog, o sea, y acá tiene toda la información. De hecho, si entran, ven el catálogo completo, todas las publicaciones que hizo él, todas las traducciones que hizo él. Es una locura y sube todo. Bueno, ya está por aquí. Sí. ¿Lo hacemos ingresar a Eric? ¿Qué les parece? Sí, claro que sí. A ver... Toc, toc. Sí. Ahora estamos por conversar con Eric Girlo, editor de Barba de Abejas, una editorial de Citybel. Qué nombre que me encanta, Citybel. Citybel, hola Eric, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Nos ves bien? Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Bien vos? Bien, muy contento de estar acá. ¿Nos podés ver y escuchar bien? ¿Los escucho bien ustedes? Sí, perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta oportunidad. La verdad que teníamos muchas ganas de conversar con vos. Yo a los chicos ya los molesté con la editorial 1.000.000 de veces. Justo recién les quería contar una anécdota familiar, que es lo que me unió a mí con Barba de Abejas, con esta editorial. Yo la encontré, creo que en el 2012, porque el primero que me compré fue Der Struwwelpeter, que tengo entendido que es el primero, ¿o no? Es uno de los primeros libros, sí. Ahí va. Bueno, ese lo encontré en una librería de Santa Rosa, Fahrenheit Libros. Una vez que fui a visitar a mi abuela, lo vi ahí, me pareció una locura, me lo compré, me obsesioné y me dijeron no tenemos más, pero cada tanto van llegando libros de esta editorial. A partir de ese momento yo empecé a decirle todos los meses a mi abuela que vaya por favor a la librería a ver si llegaban los libros, hasta el punto de que ella iba comprando y me los mandaba a Bahía Blanca, cada uno de los que llegaba, y se terminó hasta armando una listita de los que ya tenía. Entonces ya después iba ella sola a la librería y me los mandaba, y antes de mandármelo además los miraba. Me acuerdo que en un momento compré el de Richard Bautrigan, que es Planta este libro. Mi abuela es fanática de las plantas y todo, y se volvió loca porque es un libro que trae semillas para plantar. Es una locura, una cosa así muy linda. Así que además de ser una gran editorial, generó esto como una unión a través de los libros objetos con mi abuela, y esto de precisamente a mí me despertó una obsesión saber que no se conseguían en todos lados y de querer tenerlos a todos, porque la verdad que o sea, si uno tiene que elegir, yo prefiero comprar toda la vida uno de estos libros de editoriales autogestionadas e independientes que uno, digamos, de... Sí, que cuidan tanto la estética, claro, tal cual. El trabajo del editor, la imprenta, y que le dan como un plus muy, muy, muy grande. Sí, tal cual. Así que bueno, gracias por generar eso, que es muy lindo. Eric, quería preguntarte... Gracias por la anécdota, es muy lindo. Un saludo a tu abuela si nos está escuchando. Sí, seguro que sí, porque es re fana del programa. Siempre nos manda un mensajito después. Así que un saludo a mi abuela Vivi. Yo te quería preguntar, Eric, si vos tuvieras que definir para la gente que, por ejemplo, no conoce el catálogo de Barba de Abejas, ¿cómo dirías, cómo describirías al catálogo? Mirá, Barba de Abejas empezó siendo una cosa y hoy es algo un poco diferente. Yo diría que es una editorial artesanal dedicada a la traducción. En principio lo fue casi exclusivamente de literatura.
obras desconocidas de autores clásicos o autores nunca traducidos. Y a partir del 2018, más o menos, empezó la colección de ensayo en torno de las artes y oficios de la publicación, pero también de otros oficios y otras artes. Así que, digamos, el río principal sigue siendo la cuestión de la traducción. Me interesa muchísimo a partir de la lengua que yo traduzco, que es el inglés, pero también del vínculo con otros y otras autores, autoras, traductores. Poner a disposición, digamos, en pequeñas cantidades, en un soporte hecho a mano, obritas no tan conocidas, digamos. Bien. ¿Y por qué los libros no tienen número ISBN? Esa decisión. Bueno, eso tiene que ver con algo que yo decidí de movida, que era tratar de mantener el proyecto lo más lejos del sistema industrial de publicación posible. Hay una serie de protocolos que ordenan las publicaciones. El ISBN es uno de ellos, el registro de propiedad intelectual, el depósito legal, etc. Pero bueno, el ISBN ya desde el nombre, ¿no? International Standard Book Number, propone una serie de comportamientos, digamos, en el ecosistema del libro que a mí no me interesan. No me interesa la idea de lo que está estandarizado, no me interesa la idea de pensar algo internacionalmente, independientemente de que eso después ocurra por otras razones, digamos, porque me vinculo con un editor o una editora de México, o de Chicago, o de Valencia, o lo que sea. No es que la publicación nace orientada a eso, ¿no? Y el ISBN es una especie de registro de número que vuelve también la publicación como algo disponible para cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y eso no es real con los libros artesanales, ¿no? Claro. Digo, hay librerías con las que yo elijo no trabajar, hay circuitos en los que yo elijo no moverme. Entonces el ISBN también es como ¿no? Una alarma de acá está esto y cualquiera puede prometerlo, cualquiera puede, y a mí no me interesa eso, ¿no? No porque me interesen las producciones exclusivas ni nada por el estilo, sino porque tiene que ver con un cambio de tono o con un registro diferente, ¿no? Sí, perfecto. Eric, ¿qué tal? Te habla Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, un gusto. ¿Dónde podemos conseguir los libros de Barba de Abejas? Bueno, en principio, como comentaron ahí en la introducción, hay una página muy do it yourself, al igual que los libros y que casi todo en el proyecto editorial. Es una cosa muy vieja el Tumblr, pero bastante efectiva. Es una página en la que hay contenidos, hay, qué sé yo, relatos, hay materiales, hay historias en torno de la construcción del proyecto, y también están, digamos, las coordenadas de cómo hacerse de las publicaciones, las poquitas librerías independientes en las que se consiguen los libros, el mail para pedírmelos a mí, los costos del correo y de las publicaciones. Quiero decir, no es una tienda necesariamente, ¿no? Es una página en la que se puede acceder a muchos contenidos, y un poco la idea también es que el que llegue con un interés comercial se pierda también en estos otros contenidos y viceversa, ¿no? La persona que llegue buscando algún PDF o alguna información sobre el taller que yo doy se encuentre con las publicaciones. Así que en principio siempre con el mail. Yo dedico muchísimo tiempo a la semana a responder todos los mails, a establecer una suerte de contacto con los lectores que trascienda la cuestión de la compra del libro. Creo que eso mismo hago con las cajas, ¿no? Cuando un libro finalmente es encargado y yo tengo que hacerlo, o lo tengo en stock y lo mando, en la caja siempre va algo más, ¿no? Se va construyendo algo que no necesariamente hace foco en la cuestión de la compra de los libros. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Benjamín es mi nombre. Yo te quiero hacer una consulta. Hola. En relación a cuáles son los desafíos que hoy tenés como editor, como traductor, como imprentero, en base a tu catálogo, a la distribución, a la venta, a la publicidad, sobre todo teniendo en cuenta por ahí la crisis que está en la industria, el tema del, no sé si seguramente te va a afectar el tema del papel y demás situaciones que afectan a todos, pero cómo es puntualmente con tu editorial y con tu trabajo. Mira, yo no quiero que esto suene como... va a sonar raro, no puedo hacer ninguna introducción. Que suene como tenga que raro, sonar. pero la edición artesanal no tiene los problemas que tiene la industria. Quiero decir, el papel es caro, pero una resma
cuesta 5.000 pesos. Entonces, qué sé yo, no digo que sea poca plata, pero quiero decir, con lo que cuesta un libro o 2 publicaciones, se puede comprar una resma y con eso hacer 20 publicaciones. Y no es que yo tengo que salir a comprar 250.000 pesos de papel. No es que un editor artesanal tiene que entrar a imprenta con 1.000.000 de pesos. Sí. Claro. Se puede imprimir con una pequeña impresora, se puede ir a una feria donde la mesa es muy barata o relativamente barata, se puede vender con envío por correo. A mí me parece que a pequeña estructura, pequeños problemas, ¿no? O sea, se puede reutilizar papel. Esto lo vimos durante la pandemia. Sí. O en octubre del año pasado, cuando el papel estaba prácticamente borrado del mercado, ¿no? Quiero decir, hay pequeños stocks que uno va haciendo, papeles raros que encuentran en librerías de pueblos en los que estás viajando por, no sé, de vacaciones familiares o porque fui a dar un taller o lo que sea y me compré de pronto 2 resmas de un papel que estaba ahí juntando polvo. Y yo tengo 2 resmas para hacer publicaciones con ese material que no tiene nadie más, a no ser que haya estado en esa misma papelería, ¿no? De, qué sé yo, Chivilcoy. Entonces, como los ejemplares se hacen de a uno, se imprimen de a uno y se venden prácticamente en el mismo momento, los problemas son mucho más sorteables, digamos, ¿no? Pero insisto, no quiero que esto suene como la edición artesanal está completamente fuera de sintonía de todo, pero es cierto que, no sé, es como si vos tuvieras, ¿no?, una huerta en tu casa y te dijera, che, mirá, está faltando glifosato, ¿qué problema? Claro, sí. No es tu problema, digamos, Claro. ¿no? O sea, por ahí si tuvieras una pequeña chacra y tuvieras que fumigar, bueno, pero si tenés una editorial huerta, Claro. es muy difícil, ¿no? Editorial Huerta me gusta. Sí, tiene que ver por ahí un poco A mí más con los también. márgenes de rentabilidad también que pretenden ciertas editoriales. Claro, esto bueno, como se- se supone, digamos, ahí en el manual de edición artesanal que yo comparto en el taller y que publiqué el año pasado, perdón. Ahí está la cuestión de los modestos beneficios, ¿no? Esa es una expresión que utiliza un gran editor yankee que publicó un libro muy lindo que se llama La edición sin editores, Andrés Schifrin, ¿no? Los modestos beneficios. ¿Qué son los modestos beneficios? Y bueno, es algo que depende mucho de la historia de cada vida, ¿no? Cuánto necesitas, cuánto lográs sacar, cómo dibujás, digamos, la ecuación para que la cuestión de la venta no sea determinante en la economía de la editorial, o sí, o a lo mejor vos diseñás un proyecto con el que te querés salvar y te va bien y suerte, qué sé yo. Claro. Pero en la edición artesanal me parece que está clarísimo que, como en mucha de la edición independiente, muchos de los editores y las editoras hacen otra cosa, tienen o tuvieron otro trabajo, tienen otra entrada de dinero, entonces la edición en el sentido comercial está un poco a salvo ahí, ¿no? Porque tiene tanto de aventura comercial como de aventura a secas. Entonces hay mucha gente que lo hace de todos modos, ¿no? Eric, yo No te es mi quería caso, quiero aclarar que no es mi caso, ¿eh? Ah. O sea, yo vivo con la editorial, es mi único fuente de ingreso, es a lo que dedico todo mi tiempo. Sé que no es la norma, sé que no es lo común, pero es posible y yo me siento privilegiado en ese sentido. Bien, yo te quería preguntar por la soledad también de la edición artesanal. Vos cuando estás, por ejemplo, armando cada libro, ¿estás en silencio, lo haces con música, escuchás, no sé, audiolibros? ¿Cómo es ese proceso artesanal? Aprovecho siempre para estudiar música o para escuchar música. Cuando digo estudiar música es de pronto, no sé, repasar la discografía, ¿no? Entonces digo, bueno, esta semana voy a repasar la discografía de un artista y lo escucho completo, o no, simplemente pongo la aplicación con la música y que me tire sorpresas, qué sé yo. A mí me interesa mucho la soledad en ese sentido porque si bien el taller está en mi casa y están nuestros hijos, mi compañera, los animales, o sea, solo, estrictamente solo, nunca estoy. El trabajo sí es un trabajo solitario, de a uno. Creo que tiene que ver con las dos fases, ¿no?, que tiene para mí la edición y escritura, que es algo que se hace completamente a solas. Y después, bueno, la publicación, que es el momento en el que esos textos solitarios y esos prototipos de encuadernación que se hicieron en el taller
salen al encuentro de los lectores, ¿no? Conmigo ahí o sinmigo ahí, en una librería, en una caja que viaja en el correo argentino, qué sé yo. Para mí hay como un yin y yang ahí, ¿no? La soledad y la comunidad son como dos momentos diferentes de la edición y la publicación. Así que me siento muy cómodo con esas dos posibilidades. Eric, y el trabajo con los autores, con las autoras, ¿cómo es? Sabemos que hay muchos que son traducciones tuyas, pero digo, por ejemplo, ahora con el libro de Francisco Vitar, de Ana Porrúa, ¿cómo es ese trabajo de edición con el autor o con la autora? Es un trabajo muy placentero. En la edición artesanal, obviamente, la cantidad de autores es menor comparada a la cantidad de autores que puede tener una editorial industrial. Así todo, han pasado ya, los primeros libros salieron en 2012, así que son 11 años de publicación. Hay una veintena de autores de diferentes países vivos, decimos, ¿no? Personas con las que hay que acordar cosas y diseñar estrategias. Es una experiencia muy enriquecedora que forma parte de esta cuestión comunitaria, ¿no? Qué sé yo, desde hacer un fanzine con Francisco Vitar, un autor con el que nos conocemos, no sé, hace 5 años, supongo, pero empezamos a charlar, digamos, en un tono diferente hace 2 o 3. Ana Porrúa, nos conocemos hace mucho más, y publicamos un libro que fue un poco idea mía y entusiasmo de ella, y ahí nació el libro sobre el collage. Es un proceso muy interesante. Disfruto muchísimo del intercambio, no soy un editor que edite demasiado. O sea, ahí me doy cuenta que cuando, digamos, los autores son queridos, además de buenos, a lo mejor la tarea del editor no es amoldar eso al catálogo, sino al revés. Y entonces lo que tiene que hacer el editor es dar espacio, ¿no? Ujú. Es como si en lugar de proponer ciertas cosas le dijera, bueno, acampá en el fondo de mi casa, ¿no? Hacé lo que quieras. Un poco así Acampar en la siento huerta. yo la relación con los autores, ¿no? Sí. Eric, ¿cuál es el criterio que tenés a la hora de seleccionar las cosas que vas a publicar? No de autores que estén vivos, sino vemos que tenés muchos autores que han fallecido, autores de afuera, y sobre todo las cosas que publicás son como bastante rarezas, o hay algunas que son como, se nota que hay un trabajo ahí medio de arqueólogo, investigando, buscando, rescatando. ¿Cuál es Sí. el criterio que tenés a Mirá, la hora yo de decir, pienso me que gustaría publicar esto? lo importante es estar atento, ¿no? Los libros y los textos llevan a otros libros y a otros textos. Hay que estar hay que estar atento y hay que estar dispuesto a seguir esas huellas, ¿no? Esas sugerencias, con algo de intuición, ¿no? A veces llegás a un callejón sin salida, a veces llegás a un texto que no te interesa, pero muchísimas veces llegás a algo, viste, que mirás para el costado y decís, ¿cómo nunca nadie se detuvo en esta autora? O ¿cómo nunca nadie se detuvo en este texto? Y eso es muy lindo de la edición, ¿no? Eh, y explica un poco la cuestión del ansia por publicar, de decir, yo quiero que la gente, algunas personas, no sé, en mi caso son tiradas de 50 ejemplares, después se hacen 50 más, después se hacen ninguno durante años, o por ahí se hacen 11, quiero decir, pero no importa la cantidad, importa el gesto de compartir, ¿no? De decir, che, mirá, encontré esta autora, ¿no? Que a principios del siglo XX escribe sobre un oficio que está desapareciendo. Y me parece que eso nos interpela ahora. Eso me parece que funciona así, y me parece que también los catálogos de las editoriales son como fotos o cuadros que uno está viendo a 3 centímetros de distancia, incluido yo, incluido el editor o la editora, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo uno se va alejando y va completando la imagen, pero creo que hasta último momento la imagen no está nunca completa, ¿no? Así que hay un poco de misterio también para mí ahí. Eric, también hemos leído tu poesía. Yo quiero relatar primero una anécdota que me pareció hermosa, no me di cuenta en el momento. Leí Cuaderno de Ornitología, que me lo prestó Ju en la semana, y estaba buscando un lugar para grabar la lectura del poema, y inconscientemente me subí al auto y empecé a deambular, a dar vueltas por el barrio buscando pájaros.
Y digo, me pareció increíble. Nada, gracias por eso también. Pero quería preguntarte con tu idiosincrasia de la editorial, ¿cómo elegís vos dónde publicar? Primero que ha sido un largo aprendizaje, ¿no? Yo creo que uno al principio, yo nunca tuve que publicar en un lugar en el que no quisiera publicar. Eso es una suerte que tuve, digamos, ¿no? Pude elegir las editoriales o pude proponer y que me aceptaran los textos, y eso es siempre algo para agradecer. En principio es algo muy problemático porque no siempre se dan, ni todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? Yo siento que uno establece algún tipo de vínculo antes, ¿no? Con los editores, con las editoras. Sentís que lo que vos estás haciendo, quizás este libro sí, pero no el siguiente, dialoga mejor con el catálogo. Entonces este libro, no sé, es para Salta el Pez, pero este es para Caleta Olivia, y este podría ser para Espulpa de Mar del Plata, y este es para Barba de Abejas. Creo que ahí hay otra intuición, ¿no? Otra cosa un poco medio, porque tampoco es definitiva, digamos, no es algo, no es a todo o nada, como casi todo en este mundo de la edición, pero sí que los libros aparecen de pronto vinculados con catálogos, ¿no? De todas formas, es algo que a medida que Barba de Abejas ha ido atravesando el tiempo y engordando, digamos, su catálogo y ampliando su mirada, me doy cuenta de que en realidad, a medida que pasan los proyectos, los libros, escribo cada vez más hacia adentro, ¿no? Cada vez me cuesta más pensar un libro para una editorial diferente a Barba de Abejas. Calculo que en el horizonte no muy lejano es la autopublicación de casi todo. Claro. No tengo ningún problema con eso, de hecho a mí me interesa la autopublicación. De la misma forma que nunca me interesó la edición como algo que prestigie un texto, ¿no? O sea, para mí publicar en una editorial artesanal, chiquitita, es tan importante como, no sé, como que Eterna Cadencia se haya interesado en la escritura aumentada, digamos, que está en Barba de Abejas. Entonces, para mí tiene que ver con los circuitos que pueden establecer los textos y los libros, ¿no? Tener un librito, un texto ahí capaz logra o hace que gente que difícilmente hubiera llegado a tu catálogo llegue a tu catálogo. Claro. Yo estuve chusmeando un par de entrevistas y te escuchaba que hablabas de la industria cultural en un podcast también de Spotify, en donde hablabas de que la industria cultural también tiene su lógica de mercado. Y te quería preguntar, ¿qué pensás de un libro que se vende mucho? Por ejemplo, no sé, un bestseller, si eso dice algo de la obra. Yo pienso que todo en el fondo tiene una lógica de mercado. Es muy difícil sustraerse a la lógica de mercado, ¿no? Y en principio no tengo nada contra un libro que venda mucho. Podría ser un libro muy bueno, incluso. Sí tiendo a desconfiar, digamos, de todo lo que rodea eso. La urgencia de que ese libro hay que leerlo en ese momento, en ese formato, y mientras el autor o la autora están diciendo tal o cual cosa. Son cosas muy poco interesantes de buscar para mí. O sea, pienso que hay ciertas variables que a un editor le interesan o a una editora le interesan y a otros no. Creo que una vez que tu editorial es relativamente conocida, tenés la libertad de poder gustar o no gustar, o publicar o no publicar, como diría Aira, ya no importa eso. Mientras seas un editor independiente, artesanal, pequeño. Creo que el problema viene cuando la estructura empieza a montarse y a crecer sobre la previsión de lograr eso, ¿no? Ahí es donde se termina el juego para mí. Empieza otra cosa que no tiene casi nada que ver con la escritura. ¿Y hay alguna editorial que no sea Barba de Abejas que te guste mucho el catálogo, que admires, que te guste mucho la estética, que te sirva quizás como inspiración? Muchísimas, qué sé yo, artesanales.
Buchwald me parece una editorial exquisita. Tóxicos de Santiago del Estero me parece una editorial increíble. Lote 42 de Brasil. Microutopías de Montevideo. Dentro de las independientes, bueno, Kikuyo de Chile. Ensoñación de acá de Santa Cruz. Hay un montón, o sea, el universo de las editoriales artesanales es enorme, y dentro de la edición independiente hay muchísimas editoriales. Sí. Qué sé yo, pienso que hay muchas editoriales que hacen cosas que a mí me encantaría hacer, como Ripio, Sí. algún librito de caja negra sería como, ¿no? Alucinante que lo hubiera descubierto, así como en su momento Heck, por ejemplo, una editorial artesanal o híbrida, ¿no? Un poco industrial, un poco artesanal, descubrió a Despentes, o puso a circular un librito que después se volvió una cosa así entre problemática y muy famosa, ¿no? La teoría King Kong. Tal cual. Admiro como esas cosas, ¿no? Las editoriales que tienen como todavía un grado mayor de posibilidad de publicar ciertas cosas a las que un editor o editora artesanal no puede aspirar por obvias razones. Eric, vos sos editor, escritor, imprentero, traductor. traductor y artesano, y necesito preguntarte esto, ¿qué onda el libro digital? Lo único que tengo para decir ahí es que para mí no existe el libro digital. O sea, lo que existen son los textos electrónicos o los textos digitales, ¿no? Es como decir que la foto de una pintura es una pintura digital. Claro. En realidad hay un cambio de formato tan grande, hay un cambio de hábito de lectura y de ceremonia, digamos, en torno a ese dispositivo, que es muy importante, ¿no? Como para decirle el libro. Pero no porque el libro sea mejor que el texto electrónico, sino porque hay un cambio de naturaleza rotundo. Me parece que es muy, muy interesante. A mí me importa mucho, digamos, que ciertos materiales del catálogo circulen de manera un poco menos restrictiva. Creo que para eso el texto electrónico es fundamental. Me interesa la cuestión de las licencias en las que los textos electrónicos nos obligan a pensar, cosa que el libro no necesariamente hace. Ahora, yo no cambio la publicación en papel por casi ningún otro formato y por casi ninguna otra forma de acceder a la lectura, digamos. ¿Por qué? Porque soy muy viejo. Supongo que porque llevo 40 años haciendo lo mismo y marcando los dispositivos de la misma manera, y entrené mi mente, mi memoria, mi cuerpo para desenvolverme, digamos, en la lectura con esos dispositivos. Creo que es tan sencillo como eso. Amigos, ¿sabés que yo no leo digital porque no me gusta, y cada vez que alguien me pregunta o sale el tema, le digo yo, mirá, no leo digital por la sencilla razón de que me gusta mucho experimentar el sentido del tacto. Yo necesito tocarlo. Claro. Necesito tocarlo, necesito marcarlo, Claro. intervenirlo, trasladarlo, llevarlo, meterlo en una mochila, sacarlo a la calle. Sí, pero sí. tiene que ver todo con el sentido del tacto, que el libro digital no te lo permite eso, te lo saca. Muchos también dicen, ay, Sí. no, yo necesito leerlo. Bueno, yo trabajo en una librería, la verdad que el olor a libro ya desapareció de mis papilas, no lo tengo más. Pero sí necesito tocarlo. Parece que hay algo ahí. Yo creo que también está la cuestión del envase, ¿no? Digamos, si en el mismo dispositivo yo leo, hablo con mis amigos, veo una película, escucho música, entonces es como la experiencia cultural se parece a la industria de la cultura, ¿no? Y me parece que la diversidad de dispositivos, la diversidad de registros, de soportes, de materiales, de técnicas puestas al servicio de producir esos objetos, bueno, ahí se construye más la cultura que la industria de la cultura, ¿no? Sí, que por supuesto me interesa más. Sí, sí. Bueno, en una entrevista tuya escuché que decías que el libro no está solo para leer, sino también para mirar, ¿no? O sea, que no solo se lee como algo texto, sino que como objeto se mira, se toca, o sea, todo esto, de hecho, bueno, los de Barba de Abeja, yo me vuelvo loca ya leyendo, no sé, la primera y la última página donde das la información, no sé, hasta de la tipografía que usaste, cuántos ejemplares salieron. A mí eso es como que le da un abrazo, lo pone en contexto al texto, y me parece tan importante como el contenido del libro. Los paratextos incluso, todo eso
Me parece una Sí, preciosura. se genera como un vínculo afectivo distinto. con el Claro, libro. tal cual, sí, tal cual, te Bueno, es encariñás, te encariñás. el famoso, ¿no?, afiche de imprenta Rescate, del libro que ha dejado de ser un objeto y se revela como un vínculo. Claro. Creo que el libro se mantiene como un objeto, no deja de ser un objeto, se mantiene como mercancía, continúa, digamos, pero cambia ciertas reglas, ¿no? Se vuelve más lento, se vuelve más cercano, interpela a través de la materialidad. Esto que vos mencionabas del colofón, ¿no? Tener un texto al final que le dice al lector o a la lectora curioso, curiosa, cómo se llama esa tipografía, si es que le interesa, Claro. cuándo se produjo el ejemplar. Creo que son todos pequeños gestos que colaboran también a largo plazo para construir una comunidad en torno de las editoriales y una lectura un poco más, digamos, como diría Ulises Carrión, querido lector, no lea, ¿no? O sea, no solo lea, no solo leas, también esto, también mirá el libro, presta atención a lo que dice la persona que lo hizo, no solo a lo que el autor o la autora Claro. escriben, y eso en la edición artesanal es algo que se construye libro a libro, fanzine a fanzine y cuadernillo a cuadernillo. Sí, además hay algo que también que la impresión artesanal es como que rescata toda esa anatomía del libro, esto que vos decís, el colofón, el ex libris y todas las partes que tiene un libro, que generalmente los libros más tradicionales o más industriales, cada vez le van sacando más todas esos componentes que tiene el libro. Y en la industria artesanal vos te encontrás con un montón de cosas que decís, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y cómo se llama? Y por ahí no sabes cómo se llama y vas a buscar y te enterás que el libro está compuesto por un montón de territorios, por decirlo de alguna manera, que en la industria masiva, por decirlo, lo ha perdido. Sí, es como el detrás de escena también, ¿no? Claro. Como también a volver al lector consciente de todas las decisiones que un editor tiene que tomar, como esto, el papel, la tipografía, la portada, el hilo, la ilustración, son como los créditos del libro, de alguna forma. Sí, de alguna forma son los ingredientes, si vos querés, y algunas de las coordenadas con las que se produjo, porque yo creo que, digamos, el interés por producir publicaciones está muy cercano a la lectura. Entonces, cualquier persona que se interese por un texto está ahí a un paso de interesarse por la publicación. Entonces, para mí es muy interesante esa información, ¿no? La máquina, el modelo con la que se puede imprimir. Hay mucha gente que sigue pensando que para imprimir o hacer un libro necesitas un taller que tenga guillotina, viste, una prensa vertical y en realidad no se necesita nada de eso. Entonces, también es una forma de decirle a alguien que potencialmente se interesa por la publicación, bueno, que en realidad se puede hacer con muy poco. Claro, tremendo. Acá en Bahía tenemos, perdón. Sí, no. Walter, sí, me lo anoté, Walter Uranga, para decirle. No, decirle. No, que te iba a decir que acá en Bahía Walterio, sí, es un genio total. Sí. Estuvo acá en el programa, vino el segundo programa estuvo. Sí. Sí, hace unas cosas hermosas. Qué bueno, te iba a preguntar si lo conocía. No. Tenemos que organizar. Lo conozco. Pertenecemos a la fauna de la tipografía móvil de plomo y madera y a las máquinas obsoletas. Tenemos que organizar para mí que den un taller los dos juntos acá. Sí. Estaría buenísimo. A ver, vos, Gonza. Eric, ¿hay algún escritor o escritora que anheles publicar y que sueñes con publicar? Debe haber, no se me viene a la mente ahora. Lo que pasa es que ha sido un año tan increíble. Había un autor, digamos, hay un autor que yo admiro muchísimo, que es Mario Bellatín, y nos hemos visto algunas veces, intercambiamos me gustas en las redes sociales, y después yo publiqué a su traductor al inglés, Yuk, que es el autor de 12 ideas para aspirantes a editores artesanales, y ahora resulta que puedo publicar un texto de Mario Bellatín, que para mí era como uno de los autores que yo quería tener en el catálogo. Así que es como que después de ese shock, no sé quién puedo poner en la lista, ¿no? Tengo a Fran Vittar, tengo a Carlos Ríos, me siento, no sé, Grandes ligas. encontrar el tesoro. Hoy lo nombraste Sí. a César Aira. ¿Te gustaría tener algo de él ahí? Uy, espera que se me cayó. Mira cuántos libros tiene. Dijiste César Aira y me puse nervioso. Sí, me encantaría publicar algún texto de César Aira. Lo que pasa es que César Aira es como, ¿no? Está en todos lados.
Entonces es como, prácticamente no debe haber una editorial en Argentina que no tenga un texto de César Aira. A lo mejor no tener un texto de Aira Marca la diferencia. tiene su razón de ser, claro. Tal cual. Pero sí me encantaría tener, sobre todo algún ensayito Claro. pequeño, breve. Eric, en el programa hacemos un ping-pong siempre en las entrevistas, que es como cuando ya estamos finalizando la nota. Son preguntas como más rapiditas de responder, de asociación, Más relax. más relax, Vale. que no significa que sean Vale. más fáciles. Ok. La primera es, si tenés alguna particularidad, excentricidad, ritualito a la hora de leer o escribir. Siempre un lápiz en la mano. Sí, recién te vi que estás No puedo ahora leer si con no una tengo un lapicera, estás dando la Ah, nota mirá. con algo en la mano. Sí, tal cual. Yo tengo la manía, cuando estoy Siempre. en la librería, Porque se me siempre... ocurren cosas todo el tiempo, tengo un papel también a mano, o sea, como se me vienen muchas cosas a la cabeza cuando estoy leyendo, cuando estoy hablando de estas cuestiones. Entonces, siento que voy a tener una idea y no voy a poder escribirla y no puedo leer. Bien. ¿Qué autores o autoras contemporáneos nos recomendás? Bueno, Francisco Vitar, Ana Porrúa, Carlos Ríos. No vale de Barba de Abejas. No, no. Uy, qué difícil. ¿Qué estás leyendo ahora, por ejemplo? Bueno, Seba, ¿no? Martínez el editor de Entropía, Dos Sherpas, me parece un libro increíble. Ana Ojeda Ah, también. Digamos, compartimos catálogo en Eterna Cadencia. Me parece muy interesante lo que hace. Sagasti, Ujú. Mario Ortiz, ya que fui para ese lado, mirá cómo Sí, me estamos quedo todos ahí. acá, Sí. todos acá. Mario, para mí es una de las grandes, es uno de los grandes misterios, ¿no? De la escritura contemporánea, porque es increíble su proyecto de los cuadernos, Sí. me parece algo directamente increíble. Sagasti también me parece brillante. Ya está bien, ¿o no? Sí, está Sí. muy Es bien. Ya está. espectacular. ¿Sabes que tuve la suerte No se me de... viene, o sea, tardo mucho. Tengo un montón más para nombrar, pero Igual creo que no me viene. le generamos lo mismo a todos, me parece, porque como que la pregunta los toma por sorpresa, alguna cosa, No. y después se quedan Y pensando. además es algo feo de tener macheteado, y me acordé de los que me acordé y los que no, ya está. Claro. ¿Vos ibas a decir algo, Gonza? No, le iba a contar a Eric que tuve la suerte de tener a ambos, a Sagasti y a Ortiz, de profesores en la secundaria. Así que, Wow, nada, fue increíble. qué bueno. Eric, ¿por qué escribís? Supongo que porque es una forma interesante para mí de pensar ciertas cosas. Bien. Quizás la escritura es el espacio en el que puedo pensar, primero que nadie te jode. Es un lugar de soledad estando en sociedad, sin la necesidad de que te vayas a otro lado, qué sé yo. Y después porque me parece que a través de ese lenguaje puedo pensar ciertas cosas que de otra forma no. Bien. ¿Tenés algún hobby? Bueno, me gusta remar, andar en bicicleta, Remar. eventualmente hago cosas de electrónica, ah. reparo instrumentos. Sí, tengo un montón de hobbies, ahora que lo pienso. Cosas que hago muy de vez en cuando. Wow. Todo medio así como con las manos, ¿viste, no? Una Y película. todo tiene que ver con la figura del taller. Claro. Toda la vida para mí está organizada alrededor de un taller donde hay herramientas y esas cosas. Una película. Una película. Me gusta mucho la película Pi. Tremenda. No sé si la Esa banda conoces. Sí. sonora de Sí, Sí, esa banda sonora con Afex. Twin. Sí, todo lo bueno. Humo, después Humo también me parece una gran película. Bien. ¿La conocen? Sí, Humo. sí, la de las orejitas. Sí, bueno, El, perfecto. Y el Gran bueno, Lebowski. Buenísimo. 3. Metamos una comedia porque si no queda todo muy Una palabra. complicado. Esa es muy difícil. ¿Una palabra? Podemos decirte lo que dijeron algunos autores que estuvieron acá. Coan le gusta estuche, por cómo suena. Ah, mirá, va por ese lado. Sí, No, sí, no, puede- por el que Bien. vos Después, quieras. Sí, sí. Julián López nos dijo carcaj. No dio explicaciones. Oh, ok. A mí me gusta la palabra imprimir.
creo que en la palabra imprimir hay algo de muy interesante. ¿Una canción? Seek and Destroy. Perfecto. ¿Y una comida? No puede ser la miel. No, porque sería muy obvio. Una comida. Eh, bueno, a mí me encanta el arroz. Yo podría vivir comiendo arroz toda mi vida. Ariana Vos sabés Harvix que- respondió lo mismo. Lo mismo. Sí. Mirá, En Sí. todos los formatos. Arroz en sí, todos en los todo. formatos. Hay un Sí, libro menos muy el arroz lindo. con leche, que para mí es el último. Ah, pero qué también lo cosa que como. no me gusta. Ah, Me No, a mí encanta. tampoco, pero no me parece feo. hay un libro muy bueno de Muy bueno. Hernán Giponi, que es un chef de acá de Argentina, que escribió un libro que se llama así, Arroz. Creo que lo conozco, sí. Está buenísimo porque te explica cómo se produce el arroz acá y las diferentes maneras de llevarlo a la cocina, y está buenísimo. Así que si te gusta el arroz... Mirá, Y Lo voy a por buscar. último, ¿estás escribiendo algo actualmente? ¿O en vistas de publicarte a vos mismo en algún lado? acabo de terminar una pequeña publicación que se llama ICBN No Gracias, Sí. así que yo escribí un pequeño ensayito y escribí otro pequeño manual de impresión hogareña. Y ahora estoy escribiendo sobre inteligencia artificial. Ya escribí una serie de artículos, sí, Buen que tema. publiqué en el blog de Escaramuza, que es una librería de Montevideo hermosa. Sí. Y estoy escribiendo otros textos que no van a salir ahí, y voy a armar un pequeño librito con textos en torno de la inteligencia artificial y de Tremendo. lo bueno y lo malo, digamos. Ay, me quiero preguntar. Justo este año estuvimos entrevistando y conversando al respecto con Michelle Nieva, que Ujú. sacó La infancia del mundo por Sí. anagrama, y con J.P. Sowi también estuvimos hablando sobre eso, que el Sol Artificial lo súper recomendamos. Es un libro que habla de la inteligencia artificial, pero hace, no sé, 15 años más o menos, 10. Sí. Re Totalmente. interesante. Así que sí, a nosotros también vamos a estar esperando ese libro para Sí. leer. Bueno, Eric, muchísimas gracias. Que sigas con estas publicaciones, con esta editorial hermosa. Queremos seguir leyéndote a vos y a todos los que propongas en tu catálogo. Y gracias por la nota también. La verdad estuvo buenísimo. Sí, yo quiero agradecer también porque considero que sos, por lo menos en las entrevistas, me encanta tu forma de pensar. Creo que tenés un pensamiento súper interesante, súper dialéctico, que en esta época sobre todo hace falta, y rescatarte como figura pensante de la edición. Sí. Y que lleves aparte Muchas para gracias. mí tu pensamiento ideológico, político a tu trabajo, a tu catálogo, a tu editorial. Es alucinante porque siento que ya no quedan tantas personas que vivan acorde a sus ideales, y se agradece muchísimo, la verdad, es inspirador. Muchas gracias a ustedes por este elogio del final. Creo que hay muchas personas, tanto en la edición independiente como creo que la edición es una cosa política. Es muy difícil editar y publicar sin una ideología, sin una propuesta que tienda a intentar modificar mínimamente la realidad. Así que me siento como muy acompañado en ese sentido. Creo que es un elogio de grupo. Bueno, muchas gracias, Eric, y seguimos leyéndote. Sí. Salud y larga vida Gracias. a Barba. Adiós. Gracias. Chau. Igual. Adiós.